Radio Mundo. XERPM FM 103.3. Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Emisora de Organización Radio Fórmula, México. Serenata y poesía. 1946. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su canal y espacio Radio Anécdotas de la Penumbra. En esta ocasión vamos a presentar la segunda parte del especial del Día de Muertos / Halloween, como le quieran decir. Yo quiero decirle Día de Muertos, que es una serie de relatos de los compas y personas quienes se interesan en esa dinámica, donde ellos me cuentan alguna historia de terror o alguna historia las cuales para ellos y para propios extraños son un enigma, como diría ¿cómo se llama? El intro de este podcast, ¿no? Pues estamos en la fecha, para cuando salga el audio ya estaremos en fechas de Día de Muertos, y pues se tiene esta festividad de, por lo menos en Yucatán, poner un altar. ¿Y por qué digo, empiezo a dar estos antecedentes? Bueno, porque la persona quien me mandó el audio, ahorita voy a comentar quién es, pues me habla un poco de su localidad. Y dije, yo creo que es muy interesante hablar, antes que nada, cómo festejamos en Yucatán el Día de Muertos, ¿no? Estas fechas. Entonces, vamos a escuchar a esta persona, pero antes quiero contarles estos antecedentes. La fecha del Día de Muertos se festeja poniendo altares en México, pero en Yucatán específicamente se les llama Hanal Pichán, que son ofrendas que le ponemos a los fieles difuntos. En este altar pues lleva las comidas tradicionales tanto de Yucatán y de las personas de quienes fallecieron. Por ejemplo, si a tu tío, a tu abuelito le gustaba, no sé, el frijol con puerco, se le pone allá el frijol con puerco. A lo largo del tiempo se han estado modificando y agregándose algunas cosas, y pues obviamente son muy similares a lo que es en México. Pero cabe mencionar que ese tipo de cosas, uno como está cerrado y focalizado en su localidad, no se da cuenta de lo que hay en otros lugares. Por ejemplo, en El Salvador se hace mucho de que se limpian las tumbas y se adornan las tumbas en los panteones. También en Chile también tienen una festividad similar, solo que ellos lo festejan el día 2, nosotros lo festejamos desde el día 31, el 1 y el 2. El 30, por ejemplo, en México, bueno, les voy a decir como le decía mi abuelita. El 30 específicamente era para los niños, el día 1 para los adultos, el día 3 de todos los fieles difuntos. Entonces, aquí se van poniendo incluso las cosas en los altares, se van poniendo las cosas que a nuestros abuelitos o a nuestros familiares les gustaba, desde lo que les gustaba tomar, los que les gustaba fumar, juguetes a los niños, y pues a los adultos se les ponía velas blancas y a los niños velas de colores. Entonces se ponía abajo del altar una especie de camino de velas, eso es para que encuentren la luz. También se les ponía agua porque desde el más allá están cansados, y pues obviamente ellos no se van a sentar a comer, ¿no? Es muy curioso porque tú puedes dejar la comida ya un rato ahí asentado en una mesa pues cualquiera, y pues sabe, pues tiene un toque de sabor, pero curiosamente a esas fechas cuando pruebas la comida, obviamente después de que lo consuman los fieles difuntos, pues ellos no van a venir y se van a sentar a comer, obviamente se llevan el aroma, entre comillas, es cuando consumen o comen de estos alimentos. Pero casualmente y curiosamente ya no sabe igual, tienen sabores muy distintos, ¿no? Para estas fechas también se hacen muchas, pues hay muchas tradiciones aquí en Yucatán, por ejemplo. Yo soy hablo de Yucatán, pero pues puede que pase y pasa en algunos lugares. Por ejemplo, se hace el Paseo de las Ánimas, donde las personas se ponen el traje regional yucateco, mujeres el huipil, hombres la guayabera y el pantalón blanco, y se pintan la cara de muertos, pues.
Entonces ellos hacen una especie de caminata y después hay eventos por ejemplo ahorita en Mérida, desde una semana antes ponen altares, una exposición de altares, que por cierto quisieras ver esa exposición de altares, tengo un video en TikTok y en YouTube, y también creo que también en ¿cómo se llama? En Facebook, en Historia en el Tiempo, ese es mi segundo canal y proyecto, pues allí les muestro cómo están los altares. Pásense, ya sea en TikTok, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, ahí estoy mostrando cómo son esa especie de altares, ¿no? Entonces, hay otras tantas curiosidades y tantas cosas que se manejan, pero por lo general, estos son datos generales de lo que festejamos el Día de Muertos. También hay historias detrás del Día de Muertos, porque hay gente muy ociosa que ha puesto cal o talco bajo los altares y se dan cuenta que hay pisadas de personas. Así que mucho cuidado con este tipo de cosas, porque se cuentan muchas historias. También se dice que no puedes tocar la comida hasta después de determinado tiempo. Hay que hacer un rosario o pues hacer alguna oración a las personas. También hay que tener mucho respeto de no tocar cosas del altar a menos de que ya te pidan. Esas son tradiciones ya locales, pues. Entonces han habido historias de personas que dicen que ven a alguna persona parada al lado del altar, o que se mueven de distintas formas las velas por el aire, etc. Entonces, este podcast es muy especial, puesto que tenemos a una persona invitada. Así que vamos con la intro y comencemos con la historia. Este podcast es patrocinado por El Soldado de Chocolate, la bonita y rica bebida yucateca de Empresas Pino. No es cierto, gente. Fue una broma, fue de verdad. No vayan a creer que me están patrocinando. No. Para empezar, El Soldado de Chocolate creo que ya no existe. Hay una leyenda urbana detrás de esto, pero se los voy a contar después. Entonces, me hubiese gustado disfrutar este podcast con este tipo de bebida que a lo largo del tiempo en Yucatán, y hay gente que se le hizo sabor, un bonito sabor de boca, pues. Ya sea que esa bebida ha sido a lo largo de los años muy importante, disfrutada por nuestros abuelitos, incluso mi papá lo tomaba, ¿no? Se me ocurrió dar esa falsa promocional porque vamos a comenzar con la historia. Les presento a Ramsés Villarreal. Él es de un podcast llamado Consejos de un Amigo, y las personas quienes escuchan a Ramsés, se les va a hacer muy raro que Ramsés hable de estos temas, puesto que pues le interesó la idea y la invitación. Así que él nos va a contar su anécdota o sus anécdotas. Entonces, comunidad de Ramsés, es muy raro, pero de verdad ustedes y yo sabemos que Ramsés tiene una gran voz, tiene una bonita voz, y tiene una forma de contar las cosas, que este podcast va a estar muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque pues yo lo sigo. Por cierto, sigan a Ramsés en Consejos de un Amigo en Spotify. Y pues comencemos con su relato. Adelante. Durante el tiempo, las personas, los lugares y la historia esconden anécdotas y sucesos, las cuales para propios y extraños son un enigma. En ese programa escucharás relatos que ha surgido de generación en generación, que a más de uno ha impactado. Acompáñame en este viaje y juntos conoceremos lo que hay detrás de cada relato. Yo soy Manuel Puc y esto es Radio Anécdotas de la Penumbra. Hola amigos de Radio Anécdotas de la Penumbra, buenas tardes, noches, días, en el horario que me escuches. Mi nombre es Ramsés Villarreal, tengo 28 años y soy de Tonalá, Jalisco. Te soy muy honesto, yo era una persona que no creía mucho en la vida después de la muerte, pero si bien he tenido muchas anécdotas, la que viví hace un año
me ha hecho no solo cambiar de opinión, sino meter las manos al fuego de que sí hay una vida después de la muerte. Pero dicen que toda anécdota, que toda historia tiene, como si fuera un iceberg, tiene una parte profunda que es fundamental para que todo esto llegue a ocurrir. Así que les voy a contar el contexto de Tonalá. Tonalá es un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara. Tiene un promedio de 600,000 habitantes, es decir, es un municipio grande, pero no tan grande como otros. Es un lugar muy cálido, muy bonito, gente muy humana, y también es una zona pues antigua, ya que Tonalá, si bien ha tenido distintos nombres, se tiene registro de que los primeros habitantes llegaron hace casi 500 años. ¿Por qué razón Tonalá es a día de hoy un patrimonio para mucha gente? Por eso se le llama que es la cuna de las artesanías, su tianguis y todo esto. Pues bien, porque Tonalá es como un viaje en el tiempo. Si tú vienes al centro histórico, puedes ver templos de hace 300 años, casas de hace 300, 400 años, puedes ver obras de nuestros alfareros, puedes ver muchas, tradiciones que a día de hoy se siguen haciendo, como los tastuanes y demás. Es un lugar muy, muy histórico y te llena de paz caminar por sus calles, porque justamente sientes que estás viajando 200 o 300 años en el tiempo, pero a la vez está la modernidad del día de hoy. Otra cosa que ha afectado a Tonalá es que siempre ha estado en cuestiones bélicas. No me refiero actualmente, sino en temas, vamos, que de la historia, al menos de Jalisco. ¿Por qué? Porque Tonalá tiene una gran, ¿cómo llamarlo? Pues sí, está en una gran zona, ya que puede servir como puente a otros municipios, a otros estados, o puede servir como una entrada a la zona metropolitana de Guadalajara, a donde viene siendo todo este show que siempre ha sido una corona para las guerras que ha habido, al menos aquí en Jalisco. Pero hay otro punto muy interesante, y es que Tonalá es uno de los puntos más altos en Jalisco. Si tú llegas al Cerro de la Reina, que es, digamos, pues sí, como su nombre lo dice, un cerro, en la parte de arriba tiene un templo, también un templo muy antiguo, que a día de hoy se conserva, y a la vez tiene un mirador. Este mirador, a lo que yo tengo entendido, es la zona más alta, al menos de la zona metropolitana de Guadalajara, y te puedo confirmar que sí. Te voy a poner un contexto. Tú estás parado en la zona del mirador, del punto más alto del cerro, y puedes ver tranquilamente todo lo que viene siendo la zona metropolitana. Puedes alcanzar a ver Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Huentitán, un poco de Tlajomulco, ¿qué más? Coyula. En verdad puedes ver muchos municipios desde ese punto. Entonces, vamos a ponerlo en lugares. Si volteas hacia la derecha, ves la barranca de Huentitán. Te vas haciendo un poco hacia la izquierda, ves el zoológico de Guadalajara. Más hacia la izquierda, ves el estadio Jalisco, donde juega el Atlas. Te vas yendo un poco más para en medio, vas a ver el auditorio Benito Juárez, vas a ver zonas ya de Zapopan. Poquito más a la izquierda vas a ver el estadio Akron, que es donde juegan las Chivas. Poquitito más a la izquierda vas a ver el estadio 3 de marzo, que es donde juegan los Tecos. Y así nos la podemos llevar hasta que llegas a esta zona final, hasta donde termina tu vista, y dices, wow, desde aquí estoy viendo todo. O sea, estoy viendo lo que sería en auto, no sé, una hora incluso de automóvil, lo estás viendo desde esta vista. Por esa razón, Tonalá siempre fue una zona que buscaba conquistar, ya que tienes esa vista y obviamente en una guerra te va a servir muchísimo. También tiene mucha naturaleza. En ese entonces tenía ríos grandes, lagunas, muchos árboles, muchos frutos. Entonces, por esa razón, Tonalá siempre ha estado metido en este problema, en este problemita de independencias, de guerras, de conflictos bélicos del pasado. Siempre ha estado muy metido.
ya que, pues vamos, no había como ahora la tecnología. Por esa razón siempre estuvo en la mira. ¿Por qué razón influye la naturaleza? Pues bien, ahora sí entro 100% en el contexto de mi historia. En ese entonces, la guerra de los cristeros, te hablo unos 100 años. Sí, 100 años prácticamente. Se usaba como su pena capital el ahorcarte de un árbol. Su pena de muerte era esa, te ahorcaban y te dejaban en estos árboles, que a día de hoy han servido muchísimo como una parte de la historia de nuestro municipio, ya que un árbol es en cierta forma intocable. Lo comento ya que cuando mis padres adquirieron una casa en este municipio se lo comentaron. Mire, estos árboles no se pueden cortar tan fácil, aunque la propiedad sea suya, hay que hablar, ya que estos árboles obviamente ya es una cuestión más de un patrimonio cultural. Y dos, pues obviamente se pueden cortar siempre y cuando se ponga en riesgo su vida, la vida de otros o su finca. Pero pues mientras no sea así, lo puede podar, obviamente, lo puedes arreglar bonito, le puedes dar sus pintaditas para que no se le suban los asquilines, sí, pero no lo puedes talar. Eso se le ha dicho a toda la gente que ha rentado, que ha comprado y tiene árboles de este estilo. En verdad, Tonalá en ese aspecto sí se ha puesto las pilas y dicen, no, pues está bien, no hay ningún problema. ¿Por qué razón hasta el día de hoy se habla de este tema de los cristeros? Pues porque, gusto, ¿no? Aquí fue una zona donde pasaron muchísimos. Se usaba por los ríos, se usaba por, ya lo que mencioné, la altura, la fauna, el tema de la fruta. Entonces, sí, la verdad era una zona estratégica muy importante. Pero también porque hasta el día de hoy se siguen reportando casos de gente que menciona, es que yo vi a un ahorcado en el árbol. Y resulta que no es cierto, o sea que no era una persona de día de hoy, no lo era. Se han mostrado muchas apariciones en ese aspecto, principalmente en zonas con árboles, principalmente en zonas como lo vienen siendo lagos, ríos. ¿Qué te gusta? Bueno, incluso en los cerros se han demostrado denuncias de que gente que menciona, es que yo vi a alguien tirado, yo vi a alguien ahorcado. Y créeme que todos hemos crecido con estas anécdotas que al menos te puedo hablar por mis amigos, la mayoría hemos dicho sí, la verdad es que sí, todos conocemos a alguien que vio a un ahorcado, todos conocemos a alguien que vio a un cristero, todos conocimos a alguien que de una u otra forma está conectado con lo que viene siendo la historia bélica de este municipio. Yo nunca había vivido algo tan fuerte como hasta hace un año. Recuerdo perfectamente el día, ya que al menos en mi cuadra se hablaba mucho del mentado comandante. Este comandante de los cristeros se distinguía por su ropa, por su porte y porque siempre se mencionaba que traía un uniforme distinto al de los demás. Más o menos para ponerlos en un contexto de su vestimenta, un cristero solía vestir. ¿Recuerdan cuando en la primaria nos ponían como una X en el pecho con cacahuates, simulando balas? Ok, pues algo así, obviamente balas de verdad. Y toda su vestimenta era blanca, pero blanca, y era una tela delgadita, algo así como si fuera una especie de sábana. Y esto ayudaba mucho, ya que por temas del calor, por temas de que se secara rápido, por temas de que no hubiera mucho problema en la movilidad, pues el cristero así solía vestir, con este atuendo blanco, con un sombrero y con una especie de fajo, pero en ese entonces era más como un listón. Ahí sí variaba el color, pero por lo regular era una especie de café, gris, o bien era blanco, pero pues con esto de las guerras y demás se va deteriorando el color, se va ensuciando y por esa razón daba como un aspecto de ese estilo. En cambio los comandantes solían usar más un color negro, una camiseta más tipo de botones, un pantalón negro,
no de mezclilla, era raro, pero sí un pantalón negro, y usaban una especie de, ya sea botas, zapatos, pero por lo regular era un calzado más fuerte. Caso contrario del cristero normal, que usaba guaraches o usaba, si había la posibilidad de ellos, pues ya una especie de calzado un poco más sencillo. Esa era la gran diferencia, lo cual tú decías, ok, esta es la diferencia entre el comandante y un cristero, o pues sí, un combatiente, un soldado. Y se hablaba mucho del famoso comandante. No, es que el comandante en verdad se le ha parecido a poca gente, pero a la gente que se le ha parecido no tienen la menor duda, no la tienen. Y en mi cuadra solo un vecino mencionó que la había visto hace como 15, 20 años. Nunca tomamos ese tema muy en serio, porque como te lo repito, yo no creía en la vida después de la muerte. Yo decía, bueno, tal vez una alucinación, tal vez alguna cuestión de, no sé, o sea, ¿me entiendes? Pues que haya estado tomado o que se imaginó una persona, no sé, algo. Pero él mencionaba mucho eso, de que sí, tarde o temprano el comandante se puede llegar a aparecer. Y pues nada, el día que eso ocurra, creo que hay que respetar y listo. Una ocasión, esto fue, repito, más o menos en enero, mediados de enero del 2021, lo recuerdo perfectamente. Aquí en su casa, yo voy a la tiendita, me acompaña mi madre, me acompaña mi hermano, y estaba haciendo un frío increíble, un frío que a todos nos sacó con chamarra, nos sacó con una especie de capucha, con guantes, y pues fuimos a la tiendita, comprar leche, comprar pan, cosas así, ¿no? Vamos, nada de alcohol, o sea, porque ahí sí lo quiero dejar claro, en casa nadie toma alcohol, no es como que estuviéramos ebrios, no es como que una alucinación, nada, estábamos todos en nuestros 5 sentidos. Vamos a la tiendita, compramos, y de regreso, esto es que no sé cómo explicarlo, en verdad. Tú sientes 100% que vas en otra dimensión. Porque justo, a ver, vamos, voy caminando derecho con mi familia, y cuando doy la vuelta a la izquierda, esta calle pues tiene un parque. Pero justo cuando das la vuelta a la izquierda, el tiempo como que se detiene. Es raro, es muy raro, porque no sé cómo decírtelo, pero en verdad no pasaban autos, no hubo ruido, todo se silenció. Sientes que caminas más lento, no tenías pensamientos. Yo lo describiría como si alguien te hubiera activado el modo cámara lenta, ¿me entiendes? Y cancelación de ruido total, no hubo animales, no hubo nada. Y es justo en ese momento que damos la vuelta y que se activa este modo. De hecho, mi familia y yo dejamos de platicar y veníamos platicando. Y vamos caminando y a lo lejos vemos a este famoso comandante. Repito, era mediados de enero. No era como que, tal vez septiembre, venía de una fiesta patria. No. Era imposible, a día de hoy te lo digo, conseguir estas prendas que este señor usaba. Nos damos cuenta ya que él viene caminando, una persona aprox unos 65 de altura, muy elegante, se le notaba el porte, un caminado militar, un caminado muy recto, la barbilla en alto, bigote, un sombrero que yo nunca había visto. Este sombrero te lo puedo firmar, ni aunque le dijeras a alguien que te lo fabricara, lo podría hacer, porque en verdad nunca había visto ese estilo de sombrero, ni ese material, la ropa, un señor con todo vestido de negro, elegante, con sus famosas, y esto fue lo que más resaltó para mí, su famosa X en el pecho llena de balas, y venía cargando lo que viene siendo un mosquetón. Pues sí, una especie de mosquetón. No soy muy experto en armas, pero cargaba el mosquetón con un orgullo y iba caminando así con la mirada en alto. Lo vimos los tres lo vimos cómo iba atravesando el parque este señor. Y cuando nos damos la vuelta, ¡pum! O sea, como que vuelves a cambiar a la realidad. Y ahora sí, no sé, es increíble, porque ahí sí, en ese momento vuelven a pasar los autos, vuelven a pasar los animales,
vuelve a existir ese ruido ambiente, que los pájaros, que las ramas, que por ahí así de que los tamales, ¿me entiendes? O sea, pero había ya un ruido ambiente y te sacas así como de onda. Y ahora sí yo me acuerdo que le dije a mi mamá y a mi hermano, ¿vieron a ese señor? Y mi hermano y mi mamá dijeron, sí lo vimos. Y nos quedamos así de, cabrón, pero ¿a dónde se fue? Y ojo que no hay forma humana, porque este parque, ¿qué te gusta que mida? Yo pienso unos 200 metros de punta a punta. Pero después de pasar el parque hay como unas 5 cuadras. Es decir que si yo te veo caminando y me quedo parado en un punto, desde ese momento que te veo hasta que terminas estas 5 cuadras, es decir, donde pierdo de vista tu sombra, pasarían unos 4 minutos tal vez. Si yo te viera desde ahí, desde ese punto hasta donde te deje de ver, son como 4 minutos que tú caminas. Entonces no había forma humana de que en 2 segundos esta persona haya desaparecido. Perdón, 2 segundos no, como unos 10. Porque vimos cuando atravesó la mitad del parque y ahí sí fue cuando, cabrón, desapareció. No hay forma humana de que esto suceda. Repito, es una distancia muy larga la que él tendría que recorrer y lo hubiéramos visto tranquilamente. Había buen alumbrado público, el parque tiene buen alumbrado y más en esa zona por donde él pasó, que es como una especie de pasillo. Y todos decíamos, ¿y por qué un pasillo en medio del parque, en forma de diagonal? Cuando la mayoría de parques pues aprovechan más. Es que sí, la verdad es como que aprovechan más las curvas, aprovechan más este tipo de aspectos. Pero eso tenía ese parque, tiene un camino hecho de tierra y es un camino que nunca ha podido crecer pasto. Y siempre mencionaban eso, es que como por aquí pasaban los cristeros para recortar, pues de tanto paso, ya se quedó ese pasillo marcado 100%. Y no solo uno, son como 3, o sea, era uno hacia la diagonal hacia abajo, diagonal hacia arriba y un diagonal intermedio que te saca por el medio del parque. Pero siempre se quedaron así, aunque se haya instalado pasto, aunque se haya hecho lo posible por haber mojado, por haber hecho otras cosas, siempre se quedaron esos pasillos. Entonces, si tú vas por ese pasillo, tú ves al cristero, dices, cabrón, estaba bien iluminado. No hay forma, créemelo, te lo repito, no hay forma humana de que esta persona haya desaparecido en 2 segundos. Lo hablo con mi mamá, con mi hermano y me dicen todos, sí, yo lo vi y estuvimos de acuerdo en lo mismo. Fue como un cambio de dimensión enorme porque todos se nos cerraron 100% nuestros pensamientos. Empezamos a sentir más lento el mundo, mayor silencio, empezamos a ver que no había animales, o sea, era increíble. Nadie nunca jamás nos creería que vivimos algo así. Y repito, pues en los 5 sentidos. No era como que estuviéramos, ni siquiera era muy noche, eran como las 9 de la noche. Fue algo que a mí me dejó pensando muchísimo. Y más aún porque yo recuerdo que ese día, justo cuando pasó esto, llego a casa y dije, no, a ver, es que tengo que buscar a esta persona. Y dicho y hecho, me pongo a buscar en Google, y de hecho lo pueden hacer ustedes también, desde su PC, su celular. Busquen en Google cristeros, así. Y es ahí donde me di cuenta que estaba este señor, este comandante. Ese mismo bigote, esa misma vestimenta, hasta el frente y en medio. Y no había manera de... Es que nunca había visto esa foto, ¿me entiendes? Nunca. No fue una cuestión del subconsciente, no fue una cuestión de que, tal vez lo vi en algún lado. No. Lo mismo que dije de las balas, de la ropa. No había forma, créeme, no había forma de que alguien conservara esa vestimenta hasta el día de hoy. En ese estado, porque se veía nueva, se veía de... Bueno, no nueva, pero sí se veía como si fuera algo de esos últimos 5 años, ¿me entiendes? Que no llevaba mucho de uso. Era imposible que alguien pudiera ver esa vestimenta. Y este señor estaba en una de esas fotos y dije, es él. No había duda. Le hablé con mi mamá, le hablé con mi hermano. Es él, 100%. Bigote, lunares, altura, el sombrero. No había nada que no
fuera acorde a este señor. Investigando un poco, como que dimos más o menos con su nombre. Y sí, se habla de su biografía, un poco de su fiel mosquetón. Pero esto no lo puedo confirmar, ya que mencionaba que su mosquetón tenía una insignia. Esa, la verdad, yo les soy honesto, no la alcancé a ver. Quedé paralizado, pero estoy seguro de que tal vez sí la tenía. Era el mismo señor 100%, y justamente fue esa la experiencia de cómo es que pudimos ver al comandante, cómo es que no hay una explicación hasta el día de hoy lógica que nosotros tengamos, porque como lo dije, sí, se dan casos donde hemos visto sombras correr, se han dado casos de gente que menciona, es que yo vi gente ahorcada en un árbol, es que yo vi gente tirada en un río, pero un caso como el que vivimos nosotros, la verdad es que quitó todas las dudas al 100% de la vida después de la muerte, o como lo dije, de que tal vez hay otra dimensión, que este comandante siguiera pensando que está en su vida, en su día a día, y nosotros en el nuestro, y tal vez este comandante o no se ha dado cuenta, o no se quiere dar cuenta de que ya no está con nosotros. O tal vez puede ser el caso de justamente esto, que él haya dicho, pues yo no quiero reencarnar, yo quiero seguir en este plano, quiero seguir sintiéndome lleno, seguir dando orden, no sé honestamente cuál haya sido esa misión, pero hasta el día de hoy lo digo y lo repito, fue el caso que a mí me hizo cambiar al 100% mi perspectiva sobre si hay otra vida, si hay otra dimensión, si hay algo después de digamos así que como esta vida física, es que si hay algo después de que partimos de este cuerpo que Dios, el mundo, el universo, Quetzalcóatl, o quien tú quieras creer, la ciencia nos dio. Si hay algo después de esto. Y en el caso del comandante, pues fue así. Fue algo que nos dejó con muchas dudas y que, te soy muy honesto, no creo que tenga una respuesta muy lógica, ya que como lo dije en mi presentación, era una persona muy escéptica, pero sí, se podría decir que esta historia fue la que 100% cambió mi perspectiva. Y bueno, sin más, se las comparto con todo gusto, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, ahí estoy a sus órdenes. Tengo un podcast llamado Consejos de un Amigo. Mi buen hermano Manu me hará el favor de poner en la parte de abajo lo que viene siendo los links. Ahí no hablo tanto de anécdotas, más bien hablo de superación personal, consejos que he tenido a lo largo de mi vida. Eso sí, no soy muy políticamente correcto, soy un poco groserillo, pero de que te puedo ayudar, probablemente sea así. Te espero por ahí y nada, así que sin más, te mando un fuerte abrazo a Manu, a ustedes escuchas y a quien el algoritmo nos ponga hasta el día de hoy aquí. Ahora sí que sin más, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bien, pues acabamos de escuchar la anécdota de Ramsés Villarreal. De verdad me quedé muy impactado, me quedé muy asombrado. Y es muy interesante cómo esta persona empieza con un inicio, un desarrollo, un final y digamos que una conclusión. Es muy interesante cómo es Guadalajara. Bueno, de por sí, todos los estados de la República y Latinoamérica y cualquier rincón del país es muy interesante, pero imagínense eso, estar desde un cerro o desde aquel lugar y ver todo, absolutamente todo, el estadio, algunas plazas, algunos lugares. Imagínense eso. Es muy increíble, ¿no? Pero el hecho de saber que hay algo más allá de lo que son las calles, de los que son los cerros, que por cierto, hay muchas historias de cerros, ¿eh? Muchas historias de cerros. Me llegaron historias de cerros. Y en referente a lo que estaba diciendo, que igual las casas tienen pues cierta historia, ¿no? Entonces igual me llegaron historias de casas pues antiguas o algo así.
Y también es muy curioso recalcar una cosa, que tenemos similitudes en la cuestión de lo paranormal, si lo quieren ver así. Porque la gente ha visto otras personas que no son de esta época. Son fantasmas históricos, le podemos decir. Digo fantasmas históricos porque han sido parte de la historia de México o la historia personal. Por ejemplo, eso de que nos contaba Ramsés, que vio a un general. Híjole, es muy impactante, ¿eh? Allá en la Ciudad de México dicen que en las noches ven a una persona tirada en la calle. No sabría decirles si en Tepito o en el Zócalo. Yo creo que era en el Zócalo, sí. Y y ven a una persona tirada y dicen que era uno de los de los tlatoanis. Los tlatoanis eran unas personas quienes gobernaban cierto territorio. Eran como, vamos a decirle, un rey, un emperador, lo equivalente hoy en día de un presidente, ¿no? Pero es una autoridad máxima. No quiero decir que significan lo mismo, ¿no? Era una autoridad máxima en un territorio. Entonces este tlatoani pues lo apedrearon. Hay una versión que lo apedrean y pues fallece. Y dicen que botaron su cuerpo por ahí. Entonces dicen que es su cuerpo el que ven en las noches pasar, ya sea en el centro, en cualquier lugar. O por ejemplo en la matanza de Tlatelolco se ve una persona bailando. Dicen que era un bailarín que falleció durante la masacre del 68. Y así nos vamos yendo. También les he comentado sobre... Dicen que ven a Pedro Infante aquí en la ciudad de Mérida. O sea, son fantasmas históricos, ¿saben? Y, híjole, es muy interesante esta parte de los ahorcados, lo que mencionaba. Son muchos temas, pero... Ay, no, o sea, qué feo. Imagínate... A mí me contaron una historia de que unas personas estaban trabajando y que vieron una persona ahorcada, y cuando fueron a verlo ya no estaba. Es sumamente muy impactante, la verdad. De verdad esas son historias para no dormir, gente. Son historias para no dormir. Pero bueno, eso es todo por el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sigan a Ramsés Villarreal en Consejos de un Amigo. Es un podcast muy interesante que me ha nutrido, que me ha reconfortado, y pues creo que les puede servir muchísimo. Humildemente es una persona muy interesante, es una persona que aporta demasiado. Y esta no fue la excepción. Me gusta cómo habla, me gusta su tono de voz. Casi lo estoy enamorando, pero es eso el compa Ramsés. Y pues nada, los seguidores y seguidoras de su canal o de su podcast, ustedes saben el valor que le damos y atribuimos a Ramsés. Y pues esta sí, se la rifó con su historia. Muchísimas gracias, gente bonita. Coman pip, no se me malpasen. No anden caminando en las noches porque dicen que no es bueno, como diría mi abuelita, no es bueno andar de noche, caminar durante el 31, 1 y 2 de noviembre, ya que ahí están las almas ahí. Y nada, si ya sabes, cualquier cosa que ocupen, ahí están mis redes sociales. Y cuídense muchísimo, un abrazo, que tengan dulces pesadillas. Hasta pronto.